6 meses después de firmar el divorcio, Alejandro Valdés estaba convencido de que había tomado la mejor decisión de su vida. Había dejado atrás a una mujer que, según él, nunca había estado a su altura. Pero aquella noche, mientras esperaba en el vestíbulo de un hospital privado, escuchó una frase que le heló la sangre. «Señor Valdés, su exesposa está aquí. Y si usted hubiera llegado 10 minutos más tarde, quizá nunca habría descubierto la verdad». Alejandro levantó lentamente la mirada. «¿Qué verdad?». El médico dudó. «La mujer que usted abandonó hace 6 meses, lleva meses ocultando algo que cambia completamente lo que usted creía saber sobre su divorcio». Y entonces Alejandro vio salir a una enfermera con una pequeña carpeta blanca entre las manos. En la portada aparecía un nombre. Clara Valdés. Su ex esposa. Pero debajo de su nombre había una segunda línea que hizo que el millonario dejara de respirar durante unos segundos. Paciente relacionada con el menor, Mateo. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Porque Mateo era un nombre que Clara jamás había mencionado. Y porque 6 meses atrás él había firmado el divorcio creyendo que ella no tenía absolutamente nada que ocultar. La lluvia golpeaba los enormes ventanales del Hospital San Gabriel aquella noche de noviembre. Alejandro permanecía inmóvil junto a la recepción. Tenía 38 años, una fortuna construida desde cero y una reputación que muchos hombres matarían por tener. Era dueño de un grupo empresarial que controlaba hoteles, restaurantes y varios edificios de lujo en Madrid. Había aprendido desde joven que el dinero podía solucionar casi cualquier problema. Pero aquella noche descubrió que había cosas que ni todo su dinero podía comprar. Una segunda oportunidad. Una explicación. O el tiempo perdido. ¿Dónde está Clara?, preguntó finalmente. El médico, el doctor Esteban Ruiz, bajó la mirada. En la 3ª planta. ¿Qué le pasó? Se desmayó en la calle. Alejandro frunció el ceño. ¿Está grave? El médico respiró profundamente. Ahora está estable. Alejandro sintió cierto alivio. Pero duró apenas un segundo. ¿Y el niño? El millonario se quedó paralizado. ¿Qué niño? El doctor lo miró fijamente. Mateo. Alejandro sintió un golpe en el pecho. ¿Quién es Mateo? El médico no respondió inmediatamente. En lugar de hacerlo, abrió la carpeta. Eso debería preguntárselo a Clara. Alejandro dio un paso adelante. Doctor, soy su exmarido. Tengo derecho a saber qué está pasando. Precisamente por eso le estoy diciendo que espere. No puedo esperar. Varias personas en la sala se giraron. Alejandro bajó la voz. Necesito saber la verdad. El doctor cerró la carpeta. Entonces tendrá que escucharla de la propia Clara. Alejandro apretó los puños. Durante 6 meses había intentado no pensar en ella. Después del divorcio, se había convencido de que Clara simplemente había sido una etapa equivocada de su vida. Ella nunca había pedido lujos. Nunca había exigido joyas. Nunca había querido vivir rodeada de gente rica. Y precisamente por eso Alejandro había empezado a verla como una mujer demasiado sencilla para su mundo. Su madre tampoco había ayudado. Desde el primer día había despreciado a Clara. Una mujer sin apellido, sin dinero y sin contactos no puede ser la esposa de un Valdés, le había dicho. Alejandro no había querido escucharla al principio. Pero poco a poco, las dudas comenzaron a crecer. Especialmente cuando apareció Valeria Montes. Elegante. Rica. Conocida en los círculos empresariales. La mujer perfecta para la familia Valdés. Y Alejandro había cometido el peor error de su vida. Había empezado a comparar a su esposa con otra mujer. Hasta que una noche, después de una discusión, puso los papeles del divorcio sobre la mesa. Clara los miró durante casi un minuto. No lloró. No gritó. Solo preguntó. ¿Estás seguro? Alejandro recordó perfectamente su respuesta. Completamente. Clara había bajado la mirada. Entonces firmaré. Eso fue todo. Ni una escena. Ni una súplica.
Ni siquiera intentó convencerlo. Aquella reacción había enfurecido todavía más a Alejandro. ¿Eso es todo?, le había preguntado. ¿Ni siquiera vas a luchar por nuestro matrimonio? Clara lo había mirado con una tristeza que él no entendió entonces. A veces luchar significa quedarse. Hizo una pausa. Y otras veces significa dejar marchar a la persona que amas. Alejandro no comprendió aquellas palabras. Ahora sí. O al menos empezaba a hacerlo. Las puertas del ascensor se abrieron. Una enfermera salió rápidamente. ¿Señor Valdés? Alejandro se acercó. Sí. La paciente acaba de despertar. El corazón le golpeó con fuerza. Quiero verla. La enfermera dudó. No estoy segura de que sea buena idea. Soy su exmarido. Precisamente. Alejandro la miró confundido. ¿Qué quiere decir? La enfermera bajó la voz. Cuando Clara llegó estaba inconsciente. Pero antes de perder el conocimiento repitió una sola frase. ¿Cuál? La mujer miró hacia el pasillo. No dejen que Alejandro se entere. Alejandro sintió que la sangre abandonaba su rostro. ¿De qué? No lo sé. La enfermera se marchó. Alejandro permaneció allí. Por primera vez en 6 meses, sintió miedo. No miedo por su fortuna. No miedo por su empresa. Miedo de descubrir que la mujer a la que había abandonado había estado sufriendo sola mientras él seguía viviendo como si nada hubiera ocurrido. Entonces escuchó unos pasos detrás de él. Era una mujer mayor. Vestía un abrigo negro y sostenía un pequeño bolso contra el pecho. Alejandro la reconoció inmediatamente. Era Carmen. La antigua vecina de Clara. ¿Usted qué hace aquí?, preguntó Alejandro. Carmen lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. Vine porque alguien tenía que venir. ¿Qué le pasó a Clara? Lo sabes perfectamente. No. No sé nada. Carmen soltó una amarga sonrisa. Ese fue siempre tu problema. Alejandro apretó la mandíbula. Señora Carmen, no tengo tiempo para acertijos. Pues empieza a escuchar. La mujer se acercó. Durante 6 meses Clara ha vivido prácticamente sola. Alejandro tragó saliva. ¿Por qué? Porque tú te aseguraste de que nadie de tu familia pudiera acercarse a ella. Eso no es cierto. No. Carmen abrió su bolso y sacó un sobre. Entonces explícame esto. Alejandro tomó el sobre. Reconoció inmediatamente el sello de su propia empresa. Lo abrió. Dentro había varias transferencias bancarias. Todas realizadas 6 meses atrás. Todas destinadas a una cuenta a nombre de Clara. Pero había algo extraño. Alejandro nunca había ordenado aquellas transferencias. ¿Quién hizo esto? Carmen respondió. Tu madre. Alejandro levantó la cabeza. ¿Qué? Tu madre le pagó a Clara para que desapareciera de tu vida. El mundo pareció detenerse. Eso es imposible. ¿Seguro? Carmen sacó otro documento. Entonces lee la última página. Alejandro la abrió. Y allí estaba la firma de su madre. Pero lo que decía el documento era todavía peor. Si Clara revela la existencia del niño, se cancelará cualquier ayuda económica. Alejandro dejó caer lentamente el papel. ¿Qué niño? Carmen lo miró directamente a los ojos. El tuyo. Alejandro sintió que todo su cuerpo se quedaba frío. No. Sí, eso no puede ser. Puede. Clara nunca estuvo embarazada. Carmen bajó la voz. Porque cuando descubrió que estaba embarazada, ya había solicitado el divorcio. Alejandro retrocedió. Las palabras comenzaron a mezclarse en su cabeza. 6 meses. Un niño. Su madre. El divorcio. El secreto. Entonces recordó algo. La última noche que había visto a Clara. Ella había intentado decirle algo. Alejandro, antes de que te vayas, necesito contarte una cosa.
Él la había interrumpido. No quiero más excusas, Clara. Ella había cerrado los labios. Está bien. Ahora comprendía. Ella había intentado decírselo. Y él no la había dejado. Alejandro miró hacia la tercera planta. ¿Cuántos años tiene el niño? Carmen no respondió. ¿Cuántos? 5 meses. Alejandro dejó de respirar. 5 meses. La misma cantidad de tiempo que había pasado desde el divorcio. Pero entonces surgió otra pregunta. Una mucho más peligrosa. Si el niño tenía 5 meses. ¿Por qué su madre había escrito en aquel documento que Clara debía ocultarlo? Y sobre todo, ¿por qué había sido necesario pagarle para que desapareciera? Alejandro comenzó a caminar hacia el ascensor. Tengo que verla. Carmen lo sujetó del brazo. Antes de entrar ahí, piensa bien qué vas a decir. Alejandro la miró. Es mi hijo. Tal vez. Aquella palabra lo detuvo. ¿Qué significa tal vez? Carmen apartó la mirada. Hay algo que todavía no sabes. ¿Qué? La mujer respiró profundamente. Mateo tiene una marca de nacimiento. Alejandro frunció el ceño. ¿Y? La misma marca que tenía tu padre. Alejandro quedó inmóvil. Su padre había muerto 8 años atrás. Y aquella marca era algo que solo conocían unas pocas personas de la familia. ¿Quién más sabe esto? Carmen respondió lentamente. Tu madre. Alejandro sintió un escalofrío. En ese instante las puertas del ascensor se abrieron. Y al fondo del pasillo apareció una figura. Una enfermera sostenía a un bebé entre sus brazos. El pequeño estaba dormido. Alejandro dio un paso hacia adelante. La enfermera se detuvo. ¿Señor Valdés? Él no pudo responder. Sus ojos estaban clavados en el rostro del bebé. Porque aunque apenas podía verlo desde aquella distancia, había algo en sus facciones que le resultaba terriblemente familiar. Entonces la puerta de la habitación de Clara se abrió. Clara apareció débilmente apoyada en el marco. Sus ojos encontraron los de Alejandro. Durante varios segundos ninguno dijo nada. Ella miró al bebé. Luego volvió a mirarlo a él. Y sus labios temblaron. No deberías haber venido. Alejandro sintió que el corazón se le rompía. Clara. Ella negó con la cabeza. No preguntes por Mateo. Necesito saber la verdad. No. Es mi hijo. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Pero no respondió. Alejandro dio otro paso. Clara, mírame. Ella lo hizo. Y finalmente susurró. Si te digo quién es realmente Mateo, tendrás que enfrentarte a la persona que destruyó nuestro matrimonio. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Quién? Clara cerró los ojos. Y justo cuando iba a responder, su teléfono comenzó a sonar. En la pantalla apareció un nombre que Alejandro conocía demasiado bien. Isabel Valdés. Su madre. Clara miró el teléfono. Luego miró a Alejandro. Y por primera vez desde el divorcio, una expresión de verdadero miedo apareció en su rostro. No contestes. Alejandro tomó el teléfono. Pero antes de deslizar el dedo para responder, llegó un mensaje. Solo contenía una frase. Si quieres que el niño sobreviva, no dejes que Clara hable. Alejandro se quedó mirando el mensaje sin poder reaccionar. Durante unos segundos el ruido del hospital pareció desaparecer. Solo existían aquellas palabras. Si quieres que el niño sobreviva, no dejes que Clara hable. Levantó lentamente la mirada hacia su exesposa. Clara estaba pálida. ¿Qué dice? Preguntó ella. Alejandro no respondió. Alejandro, ¿qué dice? Él giró el teléfono para que pudiera verlo. Clara leyó el mensaje. Y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que iba a pasar. ¿Qué sabías? Clara cerró los ojos. Que algún día te enterarías.
Alejandro sintió que la rabia comenzaba a reemplazar el miedo. ¿Quién está detrás de esto? No puedo decírtelo. Clara. Ella retrocedió. No levantes la voz. Alejandro respiró profundamente. Llevo 6 meses creyendo que tú simplemente aceptaste nuestro divorcio porque ya no me amabas. Clara bajó la mirada. Eso nunca fue cierto. Entonces dime la verdad. Ella acarició lentamente la manta que cubría al bebé. Lo hice para protegerlo. Alejandro miró al niño. ¿A nuestro hijo? Clara no respondió. Clara, necesito saberlo. Ella tragó saliva. Sí. Una sola palabra. Pero para Alejandro fue como si el mundo entero acabara de romperse. Sí. Era su hijo. Su propio hijo había nacido mientras él vivía convencido de que su matrimonio había terminado. Alejandro sintió lágrimas en los ojos, aunque intentó contenerlas. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Clara soltó una risa amarga. Porque tú ya habías elegido. No sabía que estabas embarazada. Intenté decírtelo. Alejandro recordó aquella noche. La conversación interrumpida. La mirada de Clara. Sus propias palabras. No quiero más excusas. Se llevó una mano al rostro. Dios mío. Clara lo observó en silencio. Después del divorcio, tu madre vino a verme. Alejandro levantó la cabeza. ¿Qué te dijo? Que si quería que Mateo estuviera a salvo tenía que desaparecer. ¿Te amenazó? Clara asintió. No directamente. Entonces. Me mostró fotografías. Alejandro frunció el ceño. ¿Fotografías de qué? Clara miró hacia la puerta. De ti. Alejandro no entendía. ¿Qué tenían de especial? Estabas entrando en tu empresa. Saliendo de tu casa. Viajando. Incluso había fotografías tuyas durmiendo en un hotel. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Me estaban siguiendo? Sí. ¿Quién? Clara negó con la cabeza. Nunca pude descubrirlo. El bebé comenzó a moverse. Clara lo tomó entre sus brazos. Alejandro dio un paso hacia ellos. El pequeño abrió los ojos. Por primera vez Alejandro pudo verlo de cerca. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. El bebé extendió una pequeña mano hacia él. Alejandro se quedó inmóvil. Clara lo observó. ¿Te reconoce? ¿Cómo? Durante el embarazo tenía una fotografía tuya. Alejandro levantó la mirada. ¿Por qué? Clara sonrió débilmente. Porque aunque estuviera furiosa contigo, nunca dejé de amarte. Aquellas palabras atravesaron a Alejandro. Había pasado 6 meses intentando olvidar a Clara. Y ella había pasado 6 meses protegiendo al hijo que ambos habían creado. Quiero cargarlo. Clara dudó. Después lentamente colocó al bebé en sus brazos. Alejandro lo sostuvo con torpeza. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban al sostener aquel pequeño cuerpo. Hola, susurró. El bebé cerró los dedos alrededor de uno de los suyos. Alejandro sonrió entre lágrimas. Soy tu padre. Clara apartó la mirada. No quería que él viera cuánto le dolía aquella escena. Pero entonces la puerta se abrió violentamente. El doctor Ruiz entró. Tenemos un problema. Alejandro levantó la cabeza. ¿Qué ocurre? El médico miró al bebé. La policía está abajo. ¿Por qué? Alguien ha denunciado que el menor fue ocultado ilegalmente. Clara palideció. No. Alejandro sintió que la rabia regresaba. ¿Quién hizo la denuncia? El médico negó con la cabeza. No lo sabemos. Entonces el teléfono de Alejandro volvió a sonar. Esta vez no era su madre. Era un número desconocido. Contestó. ¿Quién es? Una voz masculina respondió. Si quieres proteger a tu hijo, escucha con atención. Alejandro apretó el teléfono. ¿Quién eres?
Alguien que conoce lo que ocurrió hace 6 meses. Habla. Tu divorcio no fue casualidad. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Alguien necesitaba separarte de Clara antes de que descubrieras quién es realmente ella. Alejandro miró a su exesposa. ¿Quién es Clara? La voz soltó una breve risa. Eso es precisamente lo que debes descubrir. Dime quién eres. Pero la llamada terminó. Alejandro se quedó mirando la pantalla. Clara estaba temblando. ¿Qué dijo? Él se acercó. Dijo que tú escondes otra identidad. Clara cerró los ojos. No quería que lo supieras así. Entonces dímelo. Ella respiró profundamente. Alejandro. ¿Quién eres? Clara levantó la mirada. La mujer que conociste hace años no era quien tú pensabas. Antes de que pudiera continuar, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. El doctor miró hacia la puerta. ¿Qué está pasando? De repente todo el hospital quedó a oscuras. Se escucharon gritos. Pasos apresurados. Y luego, un golpe seco en la puerta de la habitación. Alejandro colocó al bebé detrás de él. Quédate con Clara. El doctor obedeció. Alejandro se acercó lentamente a la puerta. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Y una voz susurró desde el otro lado. Alejandro Valdés, si quieres volver a ver con vida a tu hijo, abre la puerta. Alejandro miró a Clara. Ella negó desesperadamente con la cabeza. No la abras. Pero la manija comenzó a moverse. Y entonces Alejandro comprendió que aquella noche en el hospital no había sido una casualidad. Alguien había esperado 6 meses para encontrarlo. Y ahora sabía exactamente dónde estaba su hijo. La manija dejó de moverse. Durante unos segundos nadie respiró. Alejandro permaneció frente a la puerta, con los músculos tensos y los ojos clavados en la oscuridad. Clara sostenía a Mateo contra su pecho. No abras, repitió en voz baja. ¿Los conoces? Clara negó con la cabeza. No sé quiénes son. Entonces, ¿cómo sabías que vendrían? Clara apretó al bebé. Porque esto ya ocurrió antes. Alejandro se volvió. ¿Qué? Hace 3 meses intentaron entrar en mi apartamento. ¿Y nunca me dijiste nada? ¿Para qué? Tú ya habías firmado el divorcio. Aquella frase dolió más de lo que Alejandro esperaba. Antes de que pudiera responder, se escucharon pasos alejándose por el pasillo. El doctor Ruiz abrió lentamente la puerta. No había nadie. Solo una pequeña caja negra en el suelo. Alejandro se agachó para recogerla. No la toques, advirtió el médico. Pero Alejandro ya la tenía entre las manos. En la tapa había una palabra escrita con tinta roja. ¿Valdés? Clara palideció. No. ¿Qué? Déjala ahí. Alejandro la miró. ¿Qué contiene? Algo que nunca debiste ver. Aquella respuesta hizo que Alejandro se negara a obedecer. Abrió la caja. Dentro había una memoria USB, varias fotografías y un sobre. Tomó las fotografías primero. La primera mostraba a Clara saliendo de un edificio que Alejandro no reconocía. La segunda mostraba a Clara entrando en un despacho. La tercera lo dejó completamente paralizado. Clara aparecía junto a un hombre mayor. Alejandro conocía aquel rostro. Era Rafael Montenegro, uno de los empresarios más poderosos de España. Pero había algo imposible. Rafael Montenegro había muerto hacía 7 años. Alejandro levantó la fotografía. ¿Quién es él? Clara guardó silencio. Clara. Ella cerró los ojos. Mi padre. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Tu padre? Sí. Pero Rafael Montenegro murió. Eso es lo que todo el mundo cree. El doctor Ruiz miró a Clara con sorpresa. Entonces, ¿usted es realmente? Clara lo interrumpió. Doctor, por favor. Alejandro no apartaba los ojos de ella. ¿Eres hija de Rafael Montenegro?
Clara asintió. La única heredera. Alejandro retrocedió. De repente muchas cosas comenzaron a tener sentido. La forma en que Clara siempre había evitado hablar de su familia. La cantidad de dinero que jamás parecía necesitar. Las misteriosas llamadas que recibía. Su absoluta indiferencia ante las riquezas de Alejandro. ¿Por qué me ocultaste quién eras? Clara soltó una lágrima. Porque quería saber si me amabas a mí. ¿Y ahora? Ahora sé que cometí un error. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué error? Confiar en que tu familia nunca descubriría quién era realmente. Alejandro miró las fotografías. ¿Mi madre sabía que eras una Montenegro? Sí. ¿Desde cuándo? Clara respiró profundamente. Desde antes de nuestra boda. Alejandro sintió que la rabia lo invadía. Entonces todo esto fue planeado. Sí. ¿Por qué? Clara miró a Mateo. Porque tu familia quería controlar la herencia de mi padre. Alejandro no podía creerlo. ¿Cuánto vale esa herencia? Clara no respondió. El doctor Ruiz intervino. Más de lo que imaginas. Alejandro volvió a mirar a Clara. ¿Cuánto? Varios miles de millones. El silencio llenó la habitación. Pero Alejandro apenas podía pensar en el dinero. Solo podía pensar en una cosa. Entonces tu madre no quería separarnos porque creyera que yo merecía una mujer rica. Clara negó lentamente. Quería separarnos porque si nosotros permanecíamos juntos, tú terminarías heredando conmigo. Alejandro sintió que el pecho le ardía. ¿Y Mateo? Clara apretó al bebé. Mateo es el heredero legítimo. Aquellas palabras hicieron que todo encajara. No querían a Clara. Querían a su hijo. Y entonces Alejandro recordó el mensaje. Si quieres que el niño sobreviva. ¿Quién más sabe que Mateo existe? Clara respondió. Muy pocas personas. ¿Tu madre? No. ¿La mía? Clara bajó la mirada. Sí. Alejandro se quedó inmóvil. Entonces ella sabe que tengo un hijo. Probablemente desde el primer día. ¿Y por qué esperó 6 meses? Clara levantó la mirada. Porque estaba esperando que tú descubrieras la verdad por tu cuenta. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Clara señaló la memoria USB. Mírala. El doctor encontró un ordenador portátil. Alejandro conectó la memoria. Había una sola carpeta. Divorcio. La abrió. Dentro había documentos, fotografías, grabaciones y contratos. Alejandro comenzó a revisar los archivos. Y entonces encontró una grabación de audio. La reprodujo. Primero se escuchó la voz de su madre. Clara debe desaparecer antes de que Alejandro descubra lo del niño. Alejandro cerró los ojos. Después apareció otra voz. Una voz masculina. Alejandro la reconoció inmediatamente. Era su tío Julián Valdés. ¿Y si ella habla? Su madre respondió. No hablará. ¿Y el niño? Cuando nazca nos encargaremos de él. Alejandro dejó caer el ordenador sobre la cama. No. Clara comenzó a llorar. Por eso huí. Alejandro la miró. ¿Por qué nunca acudiste a mí? Porque la última vez que confié en ti, firmaste mi abandono. Aquellas palabras lo destruyeron. Pero la grabación continuó. La voz de Julián volvió a escucharse. Hay otro problema. ¿Cuál? El padre de Clara dejó algo antes de morir. Alejandro se acercó nuevamente al ordenador. La grabación continuó. Si aparece ese documento, la herencia no irá a Clara. La madre de Alejandro preguntó. ¿Entonces a quién? Hubo un silencio. Y después Julián respondió. Al hijo que ella tenga con Alejandro. Alejandro sintió que el corazón se detenía. Todo aquel tiempo no habían estado luchando por la fortuna de Clara. Estaban esperando que naciera Mateo. El heredero.
El bebé que ahora dormía en los brazos de su madre. Entonces la pantalla del ordenador cambió. Apareció un documento que ninguno de los dos había visto antes. En la parte superior podía leerse: Última voluntad de Rafael Montenegro. Alejandro abrió los ojos. Clara. Ella se acercó. Leyó la primera línea. Y se quedó completamente inmóvil. ¿Qué dice? Clara no respondió. Clara, ¿qué dice? Finalmente susurró. Que si Mateo nace con vida. Hizo una pausa. Toda la fortuna de mi padre pasará a él. Alejandro miró al bebé. Y entonces comprendió que su hijo acababa de convertirse en el hombre más buscado por una familia capaz de hacer cualquier cosa por controlar una fortuna. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el teléfono del doctor comenzó a sonar. El médico contestó. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué ocurre? Preguntó Alejandro. El doctor palideció. La policía acaba de informar que... Miró a Clara. Alguien ha secuestrado a una persona de este hospital. Alejandro sintió un vacío en el estómago. ¿A quién? El doctor tragó saliva. A la enfermera que cuidaba a Mateo. Clara abrazó al bebé con fuerza. Y entonces desde el pasillo, se escuchó nuevamente aquella voz masculina. Ahora sabemos dónde está el verdadero heredero. Alejandro se interpuso delante de Clara. Pero esta vez no iba a huir. Esta vez iba a descubrir quién estaba detrás de todo. Aunque para hacerlo tuviera que enfrentarse a su propia familia, Alejandro sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. La voz seguía resonando en el pasillo. Ahora sabemos dónde está el verdadero heredero. Clara abrazó a Mateo con tanta fuerza que el bebé comenzó a llorar. Tranquilo, mi amor, tranquilo, susurró ella. Alejandro levantó una mano. No salgas. El doctor Ruiz cerró la puerta. ¿Qué hacemos? Alejandro miró alrededor. Necesitamos otra salida. Hay una escalera de emergencia detrás de la habitación. Entonces nos vamos por ahí. Clara negó inmediatamente. No podemos. ¿Por qué? Porque probablemente ya estén esperándonos. Alejandro la miró. ¿Cómo puedes saberlo? Porque siempre están un paso por delante. Hasta ahora. Clara levantó los ojos. Alejandro, no entiendes con quién estás enfrentándote. No. Pero voy a entenderlo. Se escuchó un golpe contra la puerta. Luego otro. El doctor apagó las luces. Los tres quedaron en silencio. Alejandro tomó una silla metálica y se colocó junto a la puerta. El siguiente golpe fue tan fuerte que la madera tembló. Abran. Una voz masculina. Alejandro sintió que algo dentro de él se encendía. ¿Quién eres? No hubo respuesta. Solo otro golpe. Entonces se escucharon sirenas. La puerta dejó de moverse. Alguien gritó desde el pasillo. ¡Policía! Todos al suelo. Alejandro respiró aliviado. Pero Clara no. No, susurró. ¿Qué ocurre? No son policías. Alejandro la miró. ¿Cómo lo sabes? Porque la policía de Madrid nunca usa esa orden en una habitación hospitalaria sin identificarse primero. Segundos después se escucharon disparos. El doctor se agachó. Mateo lloraba. Alejandro tomó a Clara del brazo. Tenemos que salir ahora. Abrió una pequeña puerta lateral que comunicaba con una sala de almacenamiento. Los tres entraron. Alejandro cerró detrás de ellos. Avanzaron por un estrecho pasillo lleno de cajas. Clara caminaba con dificultad. No puedo correr. No tienes que correr. Alejandro tomó a Mateo. Clara lo miró sorprendida. ¿Qué haces? Soy su padre. Por primera vez, ella no discutió. El bebé dejó de llorar cuando Alejandro lo sostuvo contra su pecho. Caminaron hasta encontrar una puerta de emergencia. Alejandro la abrió. El aire frío de la noche golpeó sus rostros. Habían salido a una pequeña calle trasera.
Mi coche está en el aparcamiento. No, dijo Clara. ¿Qué? Tu coche puede estar vigilado. Alejandro se detuvo. Tenía razón. Miró al doctor. ¿Puede conseguirnos un coche? El médico asintió. Hay una ambulancia en la entrada trasera. Perfecto. Pero antes de avanzar, Clara agarró la mano de Alejandro. Espera. ¿Qué? Ella lo miró fijamente. Hay algo más que debes saber. Ahora no. Ahora sí. Alejandro se detuvo. Clara respiró profundamente. La herencia de mi padre no es el único motivo por el que quieren a Mateo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Mi padre descubrió algo antes de morir. ¿Qué? Una red de empresas. ¿Ilegal? Clara asintió. Empresas que pertenecían secretamente a personas muy poderosas. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Y tu padre tenía pruebas? Sí. ¿Dónde están? Clara miró a Mateo. En algún lugar que solo mi hijo puede revelar. Alejandro se quedó confundido. ¿Cómo puede un bebé revelar algo? Clara abrió el bolso que llevaba consigo. Sacó una pequeña llave dorada. Esta llave abre una caja de seguridad. ¿Dónde? En el Banco Nacional. Alejandro la observó. ¿Y qué hay dentro? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Mi padre dejó instrucciones. Clara extendió la llave. Dijo que solo debía entregársela a Mateo cuando cumpliera 18 años. Alejandro negó con la cabeza. Entonces no entiendo por qué la tienes ahora. Clara lo miró con tristeza. Porque alguien intentó matarme para conseguirla. Alejandro tomó la llave. ¿Quién? Tu tío Julián. En ese momento el doctor apareció con una ambulancia. Tenemos que irnos. Subieron rápidamente. Alejandro se sentó atrás con Mateo. Clara permaneció junto a él. La ambulancia arrancó. Durante varios minutos nadie habló. Hasta que Clara dijo. Alejandro. Sí. ¿Te arrepientes? Él la miró. ¿De qué? De haberte divorciado de mí. Alejandro bajó la mirada. Me arrepiento de haber creído que sabía quién eras. Clara sonrió con tristeza. No respondiste. Alejandro la miró directamente. Me arrepiento de haberte perdido. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Pero antes de que pudiera responder, el conductor gritó. Agárrense. La ambulancia frenó violentamente. Mateo comenzó a llorar. Alejandro lo protegió con su cuerpo. ¿Qué ocurre? El conductor no respondió. La ambulancia estaba bloqueada por dos vehículos negros. Las puertas traseras se abrieron. 3 hombres armados aparecieron. Clara palideció. Son ellos. Alejandro la miró. ¿Quiénes? Ella susurró. Los hombres de Julián. Uno de los hombres apuntó hacia ellos. Entreguen al niño. Alejandro se puso de pie. No. Señor Valdés, no convierta esto en un problema. Ya es un problema. El hombre dio un paso. Su tío le ofrece una última oportunidad. Alejandro soltó una amarga sonrisa. Dile a mi tío que puede venir él mismo. El hombre levantó el arma. Pero antes de que pudiera disparar, se escuchó un fuerte estruendo. Uno de los vehículos explotó. Los hombres retrocedieron. Alejandro aprovechó el caos para cerrar las puertas. Arranca. La ambulancia aceleró. Clara miró hacia atrás. ¿Quién hizo eso? Alejandro negó con la cabeza. No lo sé. Entonces su teléfono recibió una llamada. Número desconocido. Contestó. Una voz femenina habló. Alejandro, soy yo. Él frunció el ceño. ¿Quién? La voz respondió. La persona que puede salvar a Clara y a Mateo. Alejandro se quedó inmóvil. Dime tu nombre.
La mujer respiró profundamente. Me llamo Valeria. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Valeria. La mujer por la que había destruido su matrimonio. La mujer que su familia quería que reemplazara a Clara. ¿Por qué me llamas? La respuesta lo dejó sin palabras. Porque cometí un error hace 6 meses. ¿Qué error? Ayudé a tu madre a separarte de Clara. Clara abrió los ojos al escuchar el nombre. Alejandro apretó el teléfono. ¿Y ahora por qué quieres ayudarme? Hubo silencio. Después Valeria dijo. Porque descubrí quién ordenó realmente la muerte de Rafael Montenegro. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Quién? La llamada se cortó. Y justo entonces llegó un mensaje. Una fotografía. Alejandro la abrió. Era una imagen antigua de Rafael Montenegro. Pero detrás de él aparecía una segunda persona. Una persona que Alejandro reconoció inmediatamente. Su propio padre. Alejandro quedó paralizado. Su padre llevaba 8 años muerto. Sin embargo, la fotografía estaba fechada. 2 años después de su supuesta muerte. Clara vio la pantalla. Alejandro. Él levantó lentamente la mirada. Mi padre estaba vivo después de su funeral. Y entonces ambos comprendieron que el secreto que habían descubierto aquella noche era mucho más grande que una herencia. Alguien había fingido una muerte. Alguien había manipulado un divorcio. Y alguien llevaba años preparando el momento en que Mateo naciera. Pero la pregunta más aterradora seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba realmente el padre de Alejandro durante todos esos años? Alejandro no podía apartar la mirada de aquella fotografía. Su padre. El hombre al que había enterrado 8 años atrás. El hombre cuyo funeral había presidido personalmente. El hombre cuya muerte había cambiado para siempre a la familia Valdés. Ahora aparecía vivo en una fotografía tomada 2 años después de su supuesta muerte. Esto no puede ser, murmuró. Clara tomó el teléfono. Miró la imagen durante varios segundos. ¿Estás seguro de que es él? Alejandro asintió. Lo reconocería aunque pasaran 100 años. Entonces tu padre está vivo. Alejandro negó lentamente. O alguien quiere hacernos creer que lo está. La ambulancia continuaba avanzando por las calles oscuras. El doctor Ruiz miró por el espejo. ¿Qué está pasando? Alejandro no respondió. No sabía en quién confiar. Ni siquiera sabía si el conductor de aquella ambulancia estaba de su lado. Tenemos que cambiar de vehículo, dijo finalmente. El conductor lo miró. ¿Por qué? Porque alguien conocía nuestra ruta. Eso es imposible. Alejandro señaló la fotografía. Hace 5 minutos intentaron detenernos. El conductor guardó silencio. Clara observó su rostro. Algo no le gustaba. Alejandro. Sí. Mira sus manos. Alejandro miró al conductor. Llevaba guantes negros. Pero en su muñeca había una pequeña cicatriz. Clara palideció. Es uno de ellos. El conductor aceleró de inmediato. Bajen la velocidad. Gritó Alejandro. El hombre sacó un arma. Clara abrazó a Mateo. Alejandro se lanzó sobre el conductor. La ambulancia comenzó a zigzaguear. El doctor cayó contra una pared. Alejandro. Después de una breve lucha, Alejandro consiguió quitarle el arma. El conductor perdió el control. La ambulancia chocó contra una barrera y se detuvo. Todo quedó en silencio. Alejandro respiró con dificultad. ¿Están bien? Clara asintió. Mateo lloraba. El doctor tenía una herida en la frente. Alejandro abrió las puertas traseras. Tenemos que salir. Corrieron hacia un callejón. Apenas habían avanzado unos metros cuando escucharon sirenas. Esta vez eran reales. Varios vehículos policiales llegaron al lugar. Un agente se acercó. Todos quietos. Alejandro levantó las manos. Somos víctimas.
El agente miró al conductor inconsciente. ¿Quiénes son ustedes? Alejandro mostró su identificación. Alejandro Valdés. El agente cambió inmediatamente de expresión. ¿Valdés? Sí. El policía recibió una llamada. Escuchó durante unos segundos. Después guardó el teléfono. Señor Valdés, necesito que venga conmigo. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué? Porque hay una orden de detención contra usted. Clara se quedó paralizada. ¿Qué? El agente continuó. Está acusado de haber ordenado el secuestro de su propio hijo. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Eso es absurdo. Lo sé. El agente bajó la voz. Pero alguien ha presentado pruebas. Alejandro miró a Clara. ¿Qué pruebas? El policía mostró una fotografía. Era una imagen de Alejandro entrando en un almacén. ¿Cuándo fue tomada? Esta tarde. Alejandro la miró. Yo nunca estuve allí. Clara observó la fotografía. Es falsa. El policía asintió. Lo sabemos. Alejandro lo miró sorprendido. Entonces, ¿por qué me arrestan? El agente respondió. Porque quieren que parezca que usted es culpable. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Quién es? El policía miró alrededor. No podemos hablar aquí. Los condujeron a un vehículo. Pero antes de entrar, el agente se acercó a Alejandro. Su padre está vivo. Alejandro quedó inmóvil. ¿Cómo lo sabe? Porque lleva 2 años intentando entrar en contacto con usted. ¿Por qué nunca lo hizo? Porque estaba escondido. ¿De quién? El agente miró hacia Clara. De su propia familia. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Dónde está? En un lugar seguro. Quiero verlo. Todavía no. ¿Por qué? El policía bajó la voz. Porque su padre afirma que si usted lo ve antes de tiempo, todos morirán. Clara abrazó a Mateo con más fuerza. ¿Todos? El policía asintió. Usted, Clara, el niño, y varias personas más. Alejandro cerró los ojos. Aquello parecía una pesadilla. Pero entonces el policía añadió. ¿Y hay algo más? ¿Qué? Su padre dejó un mensaje para usted. ¿Dónde? El agente sacó un sobre. Se lo entregó. En la parte frontal solo aparecía una frase. Para mi hijo cuando finalmente descubra la verdad. Alejandro abrió el sobre. Dentro había una fotografía. Era el de niño. A su lado estaba su padre. Y detrás de ambos había una mujer. Alejandro la reconoció inmediatamente. Era Clara. Pero aquello era imposible. Clara ni siquiera era adulta en aquella época. ¿Qué significa esto? Preguntó. Clara miró la fotografía. Su rostro perdió todo el color. No puede ser. Alejandro la miró. ¿Qué? Clara comenzó a temblar. Esa mujer no soy yo. ¿Entonces quién es? Clara señaló el rostro de la fotografía. Mi madre. Alejandro sintió que el mundo volvía a detenerse. Tu madre conocía a mi padre. Mucho más que eso. ¿Qué quieres decir? Clara respiró profundamente. Mi padre y tu padre eran socios. Alejandro frunció el ceño. ¿Socios en qué? Clara respondió. En el proyecto que provocó todas estas muertes. El agente los observaba en silencio. Alejandro apretó la fotografía. ¿Qué proyecto? Clara bajó la mirada. Un proyecto secreto. ¿Sobre qué? Sobre una red financiera que podía controlar empresas enteras sin que sus verdaderos propietarios aparecieran en ningún documento. Alejandro comenzó a entender. Por eso querían la herencia. Sí. Por eso querían a Mateo. Clara asintió. Porque mi padre dejó el control legal de esa red a su primer descendiente. Alejandro miró al bebé. Mateo. Exactamente.
El teléfono del policía comenzó a sonar. Contestó. Su expresión cambió. ¿Qué ocurre?, preguntó Alejandro. El agente guardó silencio. Después miró a Clara. Su madre acaba de aparecer. Clara abrió los ojos. ¿Mi madre? Sí. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Dónde? El policía respondió. En la comisaría. ¿Por qué? El agente dudó. Porque acaba de entregarse. Alejandro frunció el ceño. ¿Y qué ha dicho? El agente lo miró fijamente. Ha confesado haber participado en el divorcio. Clara se quedó sin palabras. ¿Mi madre? El agente asintió. Pero no ha venido a entregarse por eso. Entonces, ¿por qué? El policía respiró profundamente. Porque asegura que su padre, señor Valdés, no está muerto. Alejandro cerró los ojos. Eso ya lo sabemos. No. El agente negó con la cabeza. Usted no entiende. Sacó otro documento. Su padre no solo está vivo. Alejandro lo miró. Entonces, es quien ha estado protegiendo a Clara y a Mateo desde el día en que nació. Clara abrió la boca sorprendida. ¿Por qué protegería a mi hijo? El policía respondió. Porque él sabía que algún día Mateo sería perseguido. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. ¿Dónde está mi padre? El agente señaló una puerta al final del pasillo. Está aquí. Alejandro se quedó completamente inmóvil. Después de 8 años. Iba a volver a ver al hombre que creía muerto. Pero cuando la puerta comenzó a abrirse, Clara tomó la mano de Alejandro. Y una voz envejecida pronunció desde dentro. Hijo. Alejandro levantó la mirada. Era él. Su padre. Vivo. Pero detrás de él había otra persona. Una mujer que Alejandro jamás esperaba volver a ver. Isabel Valdés. Su madre. Y entonces su padre dijo. Antes de que me preguntes por qué fingimos mi muerte, tienes que saber quién traicionó realmente a nuestra familia. Alejandro se quedó inmóvil al ver a sus padres frente a él. Durante 8 años había llorado la muerte de su padre. Había vivido creyendo que aquel hombre había desaparecido para siempre. Pero estaba allí. Vivo. Más envejecido, con el rostro marcado por los años, pero vivo. Papá, susurró Alejandro. Su padre se acercó lentamente. Perdóname, hijo. Alejandro tenía cientos de preguntas, pero solo pudo abrazarlo. Lloró como no había llorado desde niño. Después se apartó. ¿Por qué? Su padre bajó la mirada. Porque descubrí que tu tío Julián estaba intentando apoderarse de la red empresarial que construí junto a Rafael Montenegro. Cuando intenté denunciarlo, organizó un ataque contra mí. Fingí mi muerte para protegerte. Alejandro miró a su madre. ¿Y tú? Isabel comenzó a llorar. Yo cometí errores terribles. Pensé que podía controlar la situación. Creí que separarte de Clara protegería nuestra familia. Clara permanecía en silencio. Isabel se acercó a ella. Lo siento. Clara no respondió inmediatamente. Después dijo. Me quitaste 6 meses de la vida de mi hijo. Isabel bajó la cabeza. Lo sé. Y casi destruyes mi matrimonio. Alejandro tomó la mano de Clara. No fue solo ella. Yo también tuve la culpa. Clara lo miró. Sí. Alejandro respiró profundamente. Te juzgué por no tener dinero. Te comparé con otra mujer. Te abandoné cuando más necesitabas que te escuchara. Clara tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo tampoco te dije la verdad. Porque tenías miedo. Sí. Y ahora ya no tienes que tenerlo. Alejandro miró a Mateo. El pequeño dormía tranquilamente en los brazos de su madre. Quiero formar parte de su vida. Clara lo observó durante unos segundos. Entonces tendrás que demostrarlo. Alejandro asintió. Lo haré.
No pidió perdón esperando que todo volviera a ser como antes. Sabía que 6 meses de dolor no podían desaparecer con unas palabras. Tendría que recuperar su confianza día tras día. Semanas después, las pruebas reunidas por el padre de Alejandro fueron entregadas a las autoridades. Julián fue detenido junto con varios de sus colaboradores. La investigación reveló contratos falsificados, cuentas ocultas y años de manipulaciones. La verdad finalmente salió a la luz. La fortuna de Rafael Montenegro quedó legalmente protegida para Mateo hasta que alcanzara la mayoría de edad. Clara recuperó el control de las empresas de su padre. Y Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos. Renunció a una parte de sus negocios para dedicar más tiempo a su hijo. No quería que Mateo creciera con un padre ausente. Una tarde, 6 meses después de aquella noche en el hospital, Alejandro encontró a Clara en el jardín de su nueva casa. Mateo estaba jugando cerca. Alejandro se acercó. ¿Puedo sentarme? Clara sonrió. Esta vez no necesitas pedir permiso. Alejandro se sentó a su lado. He pensado mucho en nosotros. Yo también. No quiero pedirte que olvides lo ocurrido. Clara lo miró. ¿Entonces qué quieres? Alejandro tomó aire. Quiero empezar de nuevo. Ella guardó silencio. No como millonario y heredera. No como 2 familias enfrentadas. Miró hacia Mateo. Solo como Alejandro y Clara. Los ojos de ella se humedecieron. ¿Y si no puedo confiar en ti inmediatamente? Esperaré. ¿Y si me lleva años? Esperaré años. Clara sonrió entre lágrimas. Entonces quizá tengas una oportunidad. Alejandro sonrió. ¿Una oportunidad? Ella tomó su mano. Una oportunidad para volver a enamorarme de ti. Mateo comenzó a reír desde el jardín. Los dos lo miraron. Y por primera vez después de tantos meses de secretos, traiciones y dolor, Clara sintió que podía respirar tranquila. El divorcio había comenzado con una firma. Pero aquella historia no terminó con otra. Terminó con una familia que decidió reconstruirse desde la verdad. Porque Alejandro había aprendido demasiado tarde una lección que jamás volvería a olvidar. No siempre pierdes a la persona que amas cuando se marcha. A veces la pierdes mucho antes, cuando dejas de escucharla. Y esta vez, cuando Clara entrelazó sus dedos con los de él, Alejandro supo que no iba a soltarla. No por miedo a perderla, sino porque finalmente había aprendido a elegirla.